secreto se escucha un clamor, un pueblo que responde al llamado del Señor, con fuego en nuestras almas y amor en el corazón. Somos instrumentos vivos, portadores de salvación. Iremos a las naciones, proclamaremos tu verdad. Seremos luz en la oscuridad, dejando huella en Bélgica y más. Somos tus manos, somos tu voz, cumpliremos tu misión, Señor, desde el lugar secreto. Hoy me ha tocado a mí, continuamos. Ustedes, como ya saben, yo pongo la melodía celestial. Eso no, pastor, ¿qué pasa? Soy muy pequeño y este está muy grande, hermano. Hay que mirar cómo lo cambiamos porque nosotros somos una familia pequeña. Todos los latinos. Aquí la excepción es nuestro hermano William. Estuve averiguando y los latinos no pasamos más del 1,50 m al 1,60 m como mucho. Nuestros orígenes no son tan grandes, ¿verdad? Así que por ahí estamos ahí. Mi hermana creo que es 1,50 m, así que si usted pasa de por ahí, imagínese. Pero no se asuste, que así somos. Pero así nos creó el Señor. Para ir entrando en contexto, creo que yo soy el penúltimo en traer la palabra sobre misiones. Y hace unas semanas estaba pues durmiendo como todos a las 4 de la mañana y tengo un sueño y el Señor me levanta, no sé, nunca me levanto a esa hora, 4 de la mañana, yo me levanto sobre las 4:45 o así para tener mi tiempo, mi devocional, poder prepararme para ir al trabajo. Y bueno, el Señor me levantó para darme la palabra, la verdad que muy agradecido con el Señor, que no tenía nada. Y hoy quería hablar con ustedes. Hemos estado hablando un poco de lo que es el amor, un poco de la reconciliación, un poco de las misiones, ¿verdad? El ir, hacer discípulos. A mí me quedó sonando la semana pasada la palabra que usó la pastora, reconciliación. Y la pastora predicó un poco sobre esto. Me llamó la atención en la RAE, la Real Academia Española, ¿verdad? Dice que la reconciliación es acción y efecto de reconciliar o reconciliarse. Algo, ¿verdad? Dos novios enojados, ¿verdad? Peleados, un matrimonio y tienen un momento de reconciliación. Pues eso, ¿verdad? Eso es lo que define la RAE. Y los sinónimos son conciliación, pacificación, apaciguamiento, arreglo, ¿verdad? Y entre otros tantos. Pero yo quise ir más allá porque me quedó sonando esta palabra, ¿verdad? Dice que hemos sido reconciliados, ¿verdad? Para con Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Entonces, esa palabra me quedó sonando que yo quería buscar. Me gusta así un poco investigar y ir hasta el fondo del asunto. La reconciliación en la Biblia proviene del griego, pero en el Antiguo Testamento ustedes saben que la Biblia está escrita en hebreo, ¿verdad? No había el griego todavía, no había acceso todavía. Entonces, el significado en griego es catalaje, que significa literalmente cambio de una relación hostil a una relación de amistad o restauración, ¿verdad? De una relación rota. Y es en el contexto bíblico donde yo quiero hablarles, se usa para describir la restauración de la comunión entre Dios y el ser humano. ¿Por medio de quién? De Cristo. Vamos allá. Hoy vamos a tener un culto especial. Hoy van a trabajar y vamos a participar. Vamos, ustedes saben, ¿conocen la velocidad bíblica? ¿El juego de la velocidad bíblica? Bueno, pues el que llega a los 10 puntos lo invito a comer. Otro día, claro. Así que preparen sus Biblias porque nos vamos a sumergir. Vamos a aprender un poco. Y la clave está en me estoy adelantando. Dice que en el contexto bíblico
en el significado, en el griego, se dice catalaje, que significa cambio de una relación hostil, de amistad, ¿verdad?, a una restauración de una relación rota. Y ¿verdad? Y aquí catalaje expresa la acción divina de restaurar la paz y la comunión perdida por el pecado. Ustedes se acuerdan, Adán y Eva fracasaron, ¿verdad? O decepcionaron, fracasaron, no pudieron. Y entonces entró el pecado, ¿verdad? A raíz de eso, pues, el mundo sucumbió, vino todo el mal. Ustedes saben cómo está el mundo, patas arriba, ¿verdad? Y eso tiene que restaurarse, esa relación que había entre la época adámica, o entre Adán, por decirlo así, en el Edén, tiene que restaurarse de alguna manera para con Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que en pero en el hebreo, eso es en el griego, ¿verdad? Pero en el hebreo se expresa de otra manera. Y la manera principalmente, el concepto que se usaba para restauración, porque no había una restauración completa, ¿verdad? Se hacía de forma como, a través de expiación o de propiciación, ¿verdad? Porque no podía haber. Por eso se usaban palominos, por eso habían las fiestas, por eso se hacía la matanza de los cabritos, etcétera, etcétera, para que Dios, a través de esta ofrenda, y me gusta la palabra, solo se apaciguaba la ira de Dios, nada más. Entonces, esa es la diferencia un poco entre la palabra griega y la que se usaba en el Antiguo Testamento, en el hebreo. Cristo mismo, Dios envió a su Hijo porque no había otra manera. No había otra manera de hacer eso, de llevar y traer esa restauración completa. Donde se pudo completar fue a través del sacrificio de nuestro Señor. Es Cristo, en Cristo se culmina esa restauración de Dios con el hombre. Amén. Así que esa era solo como una pequeña intro porque me gustaba esa palabra, quería ir a buscar más allá, ¿verdad? Y tengo tantas cosas abiertas aquí, mi gente. Madre mía. Entonces, estamos viviendo unos tiempos terribles, ¿verdad? Vivimos tiempos peligrosos, el siglo XXI se ha levantado, usted sabe, contra toda forma de autoridad divina. ¿Cuántos creen? Dice la humanidad, tras una introducción, llama progreso a lo que es rebeldía y libertad a lo que es pecado. Se ha despreciado el orden que Dios estableció desde el principio. El hombre, la familia, la verdad, la pureza, han sido pisoteadas en nombre de ideas modernas y movimientos que promueven la autonomía del hombre sobre la voluntad de Dios. En el sentido bíblico, la autonomía espiritual es cuando el hombre dice, pues ya no necesito Dios, con sus hechos o con sus ideas. No necesito que alguien me diga lo que tengo que hacer, yo me valgo por mí mismo y eso es lo que importa y eso es lo que manda, ¿verdad? Eso es lo que se está promoviendo hoy en día y se ha ido promoviendo poco a poco a raíz de que, hasta el punto, que hoy en día ya el hombre se cree Dios. No necesito que Dios me diga lo que está bien o lo que está mal, yo decido por sí mismo. Y terrible, porque todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Toda la maldad que está viendo, la Biblia dice que la maldad se multiplicaría conforme pasarían los años, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo. La maldad se está multiplicando, se ha multiplicado tanto, ¿verdad? Que los hijos se han levantado contra los padres contra los hijos. Hay tanta agresividad en el mundo, uno ya no puede estar tranquilo. Donde va, uno va así como con temor. Cuando uno se sube tan tarde en el metro o en el bus, uno va como a veces como que ahí mirando y tal, porque pilas, ¿no? ¿Verdad? El hombre moderno ya no busca lo que es verdadero o bueno conforme a la ley divina, sino lo que siente que es correcto. Y eso es grave, iglesia. Es muy, muy grave. Y suelen usar frases como es mi verdad, mi moral, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado eso? Mi moral, nadie puede decirme lo que tengo que hacer.
son simples expresiones de una rebelión. Se reemplaza el mandato de Dios por el criterio personal y que lo que antes era pecado, pues bueno, ahora se celebra. No les voy a dar ejemplo porque ustedes saben lo que es pecado, ¿verdad? Estamos ya en otro nivel. Ya hemos avanzado y sabemos lo que es pecado, sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo, ¿verdad? Y lo que era virtud hoy en día, pues ya lo llaman ridículo y ya se ridiculiza. Cada uno dice, ahí vamos, velocidad bíblica, Jueces 21:25. Jueces 21:25. Capítulo 21 y 25. Primer punto, ¿quién se lo lleva? Uy, al que antes hable. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía. Santo Dios, en aquella época, y uno nos parece como, no, hermano, eso pues en aquella época, estamos hablando de antes de la Edad Media. Cada uno hacía lo que sea. Imagínense, si acabo de decir que la maldad se multiplicaría sobre la tierra, quiere decir que hoy en día también cada uno está haciendo lo que le parece. Traje de puntos, ¿verdad? A ver que yo me arregle aquí en mis ideas. Traje puntos. Y una de estas ideas le puse yo por nombre el yo. Y eso es lo que está abundando hoy en día, el yo. ¿Sí conocen el yo-yo, verdad? Yo-yo. Voto para mí, recojo para mí, voto para mí, recojo. El yo moral, por ejemplo. El hombre moderno de hoy en día ya no busca lo que es verdadero o bueno conforme a la palabra de Dios, a la ley de Dios, a la ley divina, sino lo que siente que es correcto. Como les dije antes, la típica frase, pues es mi decisión, es mi moral, yo sabré lo que hago con mi vida y nadie puede hacer, pues bueno, ahora ya no hace falta tener 18 años para tomar decisiones, ahora los niños toman decisiones por los padres, por ejemplo. Se reemplaza el mandato de Dios por un criterio propio, por un criterio personal. Así que lo que antes, como les dije, pues era pecado, hoy pues lo están celebrando. Cabe decir que cristianos también. Tenemos el segundo yo, el yo emocional, donde el individuo convierte sus emociones en autoridad suprema. Es decir, si algo me hace sentir bien, si yo creo que es correcto y me hace sentir bien y me gusta, entonces es lo correcto. Bueno, pues si yo creo que tengo que abrazar este árbol y me gusta, pues lo voy a hacer, yo creo que esto es correcto. Si tengo que casarme con este árbol, pues lo veo bien, es mi moral, yo soy mi Dios y bueno, pues lo voy a hacer. Algunos me dirán, hermano Irme, pero ¿quién se ha casado con un árbol? Hermano, investigue. Hay que ver las noticias para informarse de lo que está pasando de las puertas de nuestra casa para afuera. Tenemos el yo ideológico. El pensamiento contemporáneo de estas personas promueve una autonomía intelectual que desprecia toda verdad absoluta y ya no busca la sabiduría en Dios, sino que se convierte en su propio legislador moral y juez de toda autoridad. Y de ahí surgen las corrientes que niegan pues, la diferencia entre el bien y el mal, la verdad y la mentira, o incluso entre hombre y mujer. Hay algo que está muy de moda hoy en día, que todo el mundo tiene acceso y todo el mundo está usando. Yo lo estoy usando. El yo digital. Ay, hermano, ¿qué es el yo digital? Bueno, vamos a ver qué es el yo digital. Las redes sociales han elevado la autoexaltación a niveles nunca vistos. Hoy en día la gente quiere promoverse, hasta promueve sus negocios a través de las redes sociales. ¿Verdad? Hacemos un vídeo para exaltarnos, hacemos un vídeo para que la gente no vea y ahora ya no hay currículo, ya no hay papel, todo se está extinguiendo. Todo es a través de las redes sociales y ese es el yo digital. Las personas construyen ese yo virtual que exige admiración, aprobación y atención.
Si vive para ser visto, se vive para ser visto, no para ser virtuoso. La imagen sustituye al carácter y el reconocimiento sustituye al propósito. Este yo digital es una torre de Babel moderna, un intento de alcanzar el cielo con la propia gloria de uno. Ya no buscamos ser personas hoy en día que hacemos el trabajo por nosotros mismos, ¿verdad? Ahora tenemos acceso a las redes, tenemos acceso al ChatGPT o Gemini o como le quieran llamar, no sé lo que ustedes usen. Todo lo queremos fácil porque es fácil, ¿verdad? Para buscar, ya Google se va a extinguir pronto y vamos a hacer todo así y vamos a dejar de trabajar y nos lo van a dar todo fácil, ¿verdad? Y la gente, pues evidentemente está atrapada en este círculo vicioso, ¿verdad? Ya hasta las consultas de los médicos creo que son hasta por redes virtuales. No sé si alguien ha hecho ya una cita así. El yo espiritual, incluso en lo religioso de hoy en día, ese yo se infiltra con sutileza porque busca a Dios a su medida. Un cristianismo sin cruz, sin obediencia, sin arrepentimiento. Se predica un evangelio centrado en la autoayuda, el bienestar personal, no en la santidad y la rendición. Ya el evangelio de hoy en día, las personas les cuesta buscar una iglesia de sana doctrina porque solo se está predicando, vamos a poner un ejemplo, la predicación está de la prosperidad. Ya la gente solo así quiere asistir a iglesias grandes, donde te diga, saca campeón que hay en ti, tú todo lo puedes, todo lo vas a hacer, todo lo puedes en Cristo. No, sí. Y las iglesias pequeñas de sana doctrina están quedando vacías. Porque se está promoviendo este yo espiritual. Yo no necesito ahora que nadie me diga nada o esto que me hace sentir mal, no tengo por qué sentirme mal, no es de Dios. Ahora ya ni siquiera aceptamos la amonestación que viene de parte de Dios porque me siento mal y si me sienta mal no es de Dios. Hemos llegado hasta ese punto y las iglesias están quedando vacías. Cuando la sociedad redefine lo que Dios ya estableció, es decir, el matrimonio, la moral, el bien y el mal, eso es autonomía contra el Creador. Cuando la persona exalta su derecho, entre comillas, para que se escuche, a hacer lo que siente por encima de la verdad de la Escritura, eso también es autonomía. Cuando se elimina toda autoridad en la familia, la iglesia o la sociedad, lo que reina en la autosuficiencia humana, no la obediencia divina. Si quitamos en una familia el patrón o al patrón, digamos, si quitamos la autoridad al sacerdote de la casa, al hombre de la casa, ¿verdad? Y empiezan a reinar otras cosas, otras Jezabeles, por decirlo así, ¿verdad? Esa es la autosuficiencia humana. En pocas palabras, iglesia, la autonomía en ese sentido es el deseo del hombre de ser su propio Dios. Por eso la predicación, hablaba Lorena antes de la palabra obediencia, y es lo que yo traigo hoy, es tan urgente para nosotros como iglesia, porque llama al pueblo de Dios a volver al principio, donde la verdadera libertad se halla no en hacer lo que queremos, sino en hacer la voluntad de aquel que nos creó. En estos tiempos la desobediencia se ha vuelto costumbre y la rebeldía se celebra con virtud. A veces vemos a niños gritar, rebeldes en los autobuses, en los trenes, en la calle, y sus padres ya no decir nada, ya no hay un castigo, ya no hay amonestación, ya no hay nada, es todo lo contrario, le tienen miedo a los niños. ¿Verdad? ¿Cuántos lo han visto?
Entonces, vamos allá y vamos a hablar de eso. La desobediencia es tan evidente en nuestro día, no es más que el reflejo del corazón rebelde de un adulto. Una generación que ha dejado de escuchar a Dios no puede enseñar obediencia a sus hijos. Cuando el hombre se sienta en el trono y declara que no necesitamos a nuestro Creador, entonces se altera todo orden divino, se rompe y el caos moral se extiende por los hogares, las escuelas y todas las naciones. Y entonces estamos viendo un mundo pues que va fatal. Y alguien puede decir, no, pero a mí me va bien en mi hogar, me va bien en mi matrimonio, me va bien en la casa, me va bien en mi trabajo, me va bien. Vamos a hablar de ello. Dice que la generación que ha dejado de escuchar a Dios no puede enseñar obediencia a sus hijos. Si yo como padre no soy una persona obediente, ¿cuántos son padres? Pocos. Pocos padres veo aquí. Pero ¿cuántos son hijos? También escuché pocos. A lo mejor no hay ovejas, sino cabras. Somos hijos. Entonces, si somos padres, pero somos hijos, también tenemos que caminar en obediencia. Y los que somos padres tenemos el llamado a caminar en obediencia, pero los que somos hijos también tenemos el llamado a caminar en obediencia también. En obediencia a nuestro padre natural, a nuestra madre, y en obediencia también a Dios. Si nosotros como padres no estamos caminando en obediencia, muy difícilmente, iglesia, nuestros hijos se van a someter. No pida, ¿cómo se dice? Peras a los olmos. Si usted tiene una planta y no la riega, una planta, un manzano, y usted no cuida el manzano y usted no trata el manzano, no lo riega y lo deja morir, evidentemente no va a esperar que dé buen fruto. Entonces nos damos cuenta la importancia nosotros como padres de obedecer al Señor. Y dice que en 2 de Timoteo, cuando yo digo un versículo, ahí están rápido. 2 de Timoteo 3:2. Amén. A ver, ¿quién se gana el punto? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores del bien. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque vendrá tiempo cuando los hombres serán desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ahí está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. En medio, aún así en esta generación, eso ya estamos viendo hoy en día, cómo la generación ha cambiado, cómo todo está cambiando, pero en medio de esta generación rebelde, porque el título era Obedecer a Dios en medio de una generación rebelde. En medio de esta generación rebelde, Dios levanta personas. Amén. A ver que se me perdió el texto, dice. Entonces Dios busca, aún así en medio de esta generación, hombres y mujeres que aun cuando el mundo se aparte de la verdad de Dios, permanezcan firmes en su palabra. Obedecer a Dios, iglesia, no es fácil. ¿Para cuántos les es fácil? ¿Para cuántos les es fácil obedecer? Pero es el sello de los que aman verdaderamente al Señor. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Así como la obediencia trae bendición al hogar, también trae vida y propósito a quien se somete al Señor. Tenemos que mantenernos firmes, obedientes al Señor en medio de esta generación que se ha corrompido hasta donde estamos viendo, y quizás
con el pasar de los años veremos cosas aún peores. Dice, primera es Samuel capítulo 15, versículo 22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y ahora sí entramos en el tema, porque era una introducción. Yo le dije que era una introducción. Dice, en mi texto base está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Y dice así, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vamos a leerlo allá, hasta allá abajo. Y dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y dice que los cuervos le traían, ¿qué? Pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo pasado algunos días. Se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Estuve leyendo la historia desde más antes, de cuando ungieron a David. Ustedes conocen la historia. ¿Cuándo conocen la historia de David? Bueno, después de David, me di cuenta que hasta la vida de Elías, ¿verdad? Elías es un hombre que aparece sin antecedentes previos. No se escucha más de Elías nada más que aquí. La primera aparición del profeta es en este versículo. No se sabe más de Elías antes. Simplemente Dios lo levanta en medio de un tiempo de oscuridad, en medio de un pueblo rebelde. ¿Se acuerdan que cuando murió David, verdad? Después vino Jorobán y vino el hijo, quiso matarlo, y después ungió a Salomón, para que fuese rey. Después de Salomón se postulaba un rey, y otro rey, y otro rey, y otro rey, hasta la época del profeta Elías, y nadie hacía lo bueno, o hacían lo bueno a medias. Entonces, Elías aparece, ¿verdad? Sin previo aviso. Dios lo llama, lo levanta y le dice, bueno, ve al rey Acab en ese tiempo, ¿verdad? Y profetízale y y luego ve y escóndete, ¿verdad? A él no se le está prometiendo en esta frase ni reconocimiento, ni éxito, ¿verdad? Sino se le da una misión y se le dice, ve. Él tiene el deber de enfrentarse al rey, qué difícil cosa, ¿verdad? Y va y tiene que denunciar el pecado. Su obediencia, porque fue algo inmediato, él no dijo, bueno, Señor, ¿verdad? Como Jonás. Jonás Dios lo había llamado, Dios lo había enviado, pero el hombre, ¿a dónde estaba? Por ahí, escapándose y haciendo de las suyas. Hasta dormido se quedó. Su obediencia inmediata demuestra que la fe verdadera no espera condiciones favorables para actuar. No tengo que tener condiciones favorables. Y a veces, ay hermano, es que no tengo los zapatos Puma para correr y salir a correr a predicar a la gente. Ay hermano, es que no tengo para el abonamiento. Ay hermano, es que no tengo coche. Es que no tengo una casa. Es que no estoy bien vestido para salir a predicar. No. Elías obedeció, ¿verdad? No esperaba una condición favorable para obedecer el llamado de Dios. Y una aplicación, siempre voy a traer una reflexión y una aplicación. El llamado de Dios no depende del lugar ni del reconocimiento. Dios busca realmente, iglesia, obreros que obedezcan sin titubear, sin quejabanzas.
¿Cuántas veces le mandamos a hacer, los padres levanten la mano, van a entender, le mandamos a nuestros hijos, ve a hacer tu cama. Ve a hacer tu cama. Ya. Ya. Y repetimos, ¿verdad? Tenemos que ser como Elías, ¿verdad? Porque somos padres, pero somos hijos. Y ese camino, esa obediencia nos abre camino de la provisión, ¿verdad? Dice que Dios envía a Elías al arroyo de Querit, a un lugar apartado, ¿verdad? Donde se tenía que esconder, porque lo iban a estar buscando, evidentemente. Tremenda cosa, dice, oye, no va a llover, ¿cuántos años? 3 años sin llover, sin nada, nos vamos a morir todos, va a morir el ganado. Y bueno, y lo manda, ¿verdad? No temas a ir donde Dios te envió. La obediencia trae sustento, iglesia, aunque parezca algo improbable. Porque si Dios te dijo, ve, Dios te va a respaldar. Si Dios, pero eso sí, asegurémonos de que Dios está ahí. Asegurémonos de que cuando vayamos realmente, Dios esté en medio del asunto. Así que no temamos ir a donde Dios nos envía. Recuerdo el testimonio de la hermana Lorena que decía, bueno, yo estuve ahí y con el panadero, no sé, que estaba comprando algo ahí y le quería predicar, pero me dio miedo, que no sé qué, que no sé cuánto, y le solté el tratado, el flyer, ¿verdad? Asegurémonos de que Dios está en el lugar donde tenemos que estar. Si Dios dijo que tienes que ir, ve, porque Él te va a respaldar. Dice que más adelante, para no hacerlo tan largo, dice que le da una nueva orden y le dice, ve a Sarepta. Yo ya he ordenado a una viuda, una pobre mujer, no tiene ni dónde caerse muerta. Ya he ordenado que te dé de comer y que te sustente. Fíjense cómo Dios usa a una viuda para sustentarlo. Y vemos una vez más el favor de Dios hacia Elías, ¿verdad? Solo por obedecer. Solo por obedecer. Elías en ningún momento se quejó. Elías en ningún momento puso peros. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros a veces salir a evangelizar? Hoy está haciendo frío. Yo tuve frío hoy. Pero es que las condiciones eran mejores en los tiempos de Elías. Que no había un buen calzado, que no había buenas chaquetas, que quizás hacía un calor horrible. Tenía las condiciones perfectas como nosotros las tenemos hoy en día para salir a evangelizar, para salir a predicar. Dice que el misionero no se aferra al método, sino a la voz de Dios. Y esa obediencia, iglesia, esa obediencia que Dios nos demanda a nosotros tiene que ser progresiva. Dice que tiene que ser como la luz de la aurora que va en aumento. La obediencia glorifica a Dios ante el mundo. Vámonos más adelante todavía, sigamos avanzando porque Elías iba de obediencia en obediencia. Dice que en el monte Carmelo, ¿verdad? Invita al rey Acab, no había llegado todavía la famosa Jezabel, ¿verdad? Para saber cuál era el Dios verdadero. Entonces le dice, bueno, trae a tus profetas, tienes tantos, dice tantos por aquí, tantos por acá, 450 profetas creo que eran. Pues para saber quién era el Dios verdadero, el tuyo, el mío. Entonces cuando Dios responda de lo que vamos a hacer, ese va a ser el Dios verdadero. Y es que la obediencia de Elías le trajo una manifestación poderosa. Y Jehová se manifestó en ese mismo lugar. La obediencia, el propósito final de la obediencia en la misión que tengamos asignada de ir a un lugar, de predicar, de ir, no es el éxito personal,
sino que Dios sea glorificado entre las naciones. Ustedes se imaginan en ese momento, ¿verdad? Los 450 profetas de Baal tocando sus tambores, asando sus vacas, sus terneros, todo, y nada pasaba. Dice que se quedaron horas. Pero no había Dios verdadero. Pero cuando le tocó el turno a Elías, dice, bueno, pongan aquí, cortemos toda la vaca, los animales, pongan, ¿y saben qué? Pongan agua. Quiero que rieguen todo. Donde voy a echar el fuego, échenle agua 3 veces. Y sabremos cuál es el Dios verdadero. Elías no era una persona que buscaba el éxito personal. Elías era una persona que obedecía lo que Dios le mandaba hacer. No buscaba el éxito para él, sino buscaba que Dios se glorificara. Y Dios se manifestó y se glorificó. ¿Alguien puede buscar en Santiago capítulo 5 versículo 17, por favor? Santiago 5:17. Que lo pueda leer. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Amén. Me llamaba la atención porque uno puede decir, bueno, pero oye, Elías, ¿no? ¿Qué había en él? Wow, que obedecía y obedecía y obedecía sin rechistar y obedecía y obedecía. Digo, wow, sí se puede. Sí se puede. Pero nos damos cuenta que dice en Santiago que Elías fue un hombre normal y corriente. Dice que fue, ¿qué? Sujeto a pasiones. ¿Verdad? Como todas las nuestras. Fue un hombre común y corriente. Pero la diferencia era que Elías obedecía la palabra de Dios. ¿Cuántos son obedientes? Santo. Santo. ¿Cuántos quieren ser obedientes? Esa fue la palabra. La obediencia ha llamado y dice, hermano, pero ¿qué tiene que ver Elías? Estamos hablando de misiones y estamos hablando del llamado. Pero cuando somos llamados, cuando llamamos a algo, cuando alguien nos llama a algo, tenemos que obedecer. Y aprendemos de este hombre la obediencia, la llamada, el llamado misionero no depende de nuestras capacidades, no depende de por cuánto tenemos, no depende de nuestra formación, ¿verdad? Sino depende de nuestra disposición de decir en Isaías 6:8 que dice, amén. Dice, envíame a mí. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Y mi esposa hablaba hace una semana de, pensamos que está tan lejos el predicar el evangelio a todas las naciones, pero aquí ya hay varias naciones. Usted sale de estas 4 paredes y se encuentran más de 50 naciones. Que si hindúes, que si africanos, que si magrebíes, que si que si indios, que si todo. No, es que Dios nos lo pone hasta fácil. No es necesario ni siquiera coger un avión y dice, ay hermano, pero es que yo no tengo dinero, estoy chiro. Palabra ecuatoriana. Chiro quiere decir, estoy pelado, estoy sin argón, estoy sin dinero, no tengo blanca, no tengo dinero. Bueno, Señor, ¿pero qué tienes? ¿Qué tienes? Le digo, Señor, ¿cuántos panes y cuántos peces hay?
lo multiplico, lo triplico. No tienes nada en tus manos, no tienes nada en tus bolsillos, pues yo haré crecer. Él nos demanda solo obediencia. La obediencia trae bendición y favor divino. Tengo varios ejemplos de obedecer. ¿Y a cuánto nos cuesta obedecer? A mis hijas les cuesta obedecer. Para desobedecer son número 1. Pero para obedecer. De esa palabra viene una palabra la palabra rebelión. Es interesante porque la primera persona que se rebeló, ustedes saben quién fue, ¿verdad? A raíz de eso, bueno, entró el pecado en el mundo a través de la desobediencia, ¿verdad? Y ustedes pueden decir, ay no, pero es que a veces una canita al aire, desobedecer, no vengo un domingo, no vengo 2, no vengo 3 y se convierte en una semana, un mes, un año y ya se desapareció el hermano. Y es importante caminar en obediencia. Como decía antes, tenemos que caminar en obediencia. Seamos padres, seamos hijos, seamos abuelos, tenemos que enseñar la obediencia a nuestros hijos. Porque la carne es débil. Y vemos la importancia de la desobediencia, ¿verdad? Que es un pecado de rebelión. El ser humano está en rebelión constantemente contra Dios. Y nosotros tenemos la importancia y la misión de hacerlos volver. Cristo ya nos reconcilió con Dios. Tenemos que acercar a la gente. Tenemos que hacer que la gente obedezca. Dice que y bendeciré a los que te bendijeren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. ¿De quién estaba hablando? Velocidad bíblica. Abraham. ¿El padre de qué? Abraham fue un hombre que obedeció sin cuestionar. Dice que Dios lo llama y sal a donde yo te voy a enviar. Abraham era un hombre extremadamente rico. Podía haber dicho, bueno, yo me quedo acá, tengo mi ganado, tengo todo. Pero el Señor nos llama de nuestra comodidad y nos saca de la comodidad. El Señor cuando te llama te va a proveer, tengas o no tengas. He conocido gente misionera también que lo ha dejado todo. Por pasión a las almas, por el llamado de Cristo. Y dice que como resultado le fue ¿qué? Padre de naciones. La obediencia, iglesia, abre puertas de bendición, no solo personal, sino generacional. Es algo que no sé, lo explico así. Como que le explota la cabeza, no sé. Si yo obedezco y empiezo a enseñar obediencia a mis hijos, y por ende si yo estoy caminando en obediencia, mis hijos van a caminar en obediencia. Si mis hijas caminan en obediencia, entonces mis nietos caminarán en obediencia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice la palabra de Dios. Fue contado padre de naciones. Dice que serán benditas en ti todas las familias de la tierra, solo si me obedeces. Punto 2. La obediencia también asegura dirección y protección. El obedecer, iglesia. ¿Quién podemos encontrar? ¿Qué personaje podemos encontrar así? Dice que hizo, no le voy a dar el nombre, conforme a todo lo que le mandó Jehová. Génesis 7:5. Aleluya. Noé. Nunca hablamos de este hombre. Bueno, todos lo llamaban loco, loco. Hasta creo que nosotros los cristianos le decimos que estaba loco. Dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Se le dio una orden. ¿Y Noé qué hizo? Obedecer. Si se dan cuenta, todo se trata de obediencia.
Y dice que su obediencia salvó a su familia del diluvio. Quien obedece las instrucciones de Dios camina bajo su protección, incluso cuando el mundo lo considera insensato. El mundo lo consideraba un loco. En aquella época, ¿qué estás haciendo? Aquí no ha llovido jamás. Estamos en los huesos, no tenemos, no sé. No va a llover aquí. Pero si Dios te dijo que lo hagas, hazlo. Si Dios te dice que vayas y prediques a esta persona, hazlo. Tres, dice que la obediencia exalta al hombre ante Dios y los hombres. Eso sí nos gusta, ¿no? Dice que estaba Jehová con y era varón próspero. Génesis 39, 2. Había un hombre, bueno, ya si les digo todo, que sus hermanos lo detestaban. Ahí está. Punto para la familia aquí. Ya se están ganando la comida. Si sus hermanos lo detestaban, no lo podían ni ver. ¿A cuánto lo detestan? Dice, pero Jehová estaba con José y era varón próspero. José obedeció a Dios manteniéndose como íntegro ante la tentación. Su fidelidad lo llevó del calabozo al palacio. La obediencia, aunque cueste, iglesia, conduce a la honra y al cumplimiento del propósito. ¿Qué más nos produce la obediencia? Yo le estoy dando ventaja de ser obediente. Usted apunte. Hay un hombre que se le mandó algo a esforzarse y que lo dije todo. Estaba muy fácil. Dice, mira que te mando en Josué 1:9 que te esfuerces y seas valiente para que Jehová tu Dios, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Solo te mando una cosa, esfuércete y sé valiente. Solo nos pide una cosa el Señor, esforzarnos y ser valientes. Dice que Josué obedeció los mandatos de Dios y consiguió la tierra prometida de esa generación antigua. Fue él, Josué y Caleb. Obedecer es la clave para obtener los triunfos en las batallas de la vida. Usted quiere librar una batalla o está librando una batalla, no sé, pónganle un nombre. Sea obediente. No esperemos respaldo de Dios, no esperemos que Dios nos bendiga, no esperemos algo de parte de Dios si no estamos siendo obedientes. Pero también hay gente que desobedece, evidentemente. Dice que la desobediencia acarrea pérdidas de ese favor, del favor de Dios. Por ejemplo, hubo un rey que la gente lo puso como rey. Saúl. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Y la rebelión en qué decayó después? En desobediencia, ¿verdad? Por cuanto tú desechaste, ¿qué? La palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Primera de Samuel 15:23. Saúl obedeció. Obedeció, pero a medias. Claro, Saúl obedeció a medias y esa desobediencia, iglesia, lamentablemente le costó el reino. Desobedecer aún en pequeños detalles, fíjese, pequeños detalles nos aleja de la presencia y el favor de Dios. ¿Verdad? Ya se le había quitado el reino.
La desobediencia trae consecuencias muy nefastas y dolorosas. Dice, por cuanto no creísteis en mí, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y estamos hablando del hombre más manso que ha existido en la tierra, Moisés. Dice que la primera vez, todo bien, ¿verdad? Pum, te manda, golpea la roca, pum, bebes. Pero la segunda vez se le dice, háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Cómo? Golpeó. ¿Con qué? ¿Obedeció o desobedeció? Lamentablemente todo estaba listo, ¿verdad? Para que Moisés pudiera disfrutar de la tierra prometida, ¿verdad? Un hombre que lo levanta Dios y lo saca del pueblo de Egipto, de las comodidades que tenía, ¿verdad? A vagar por el desierto, Dios lo sustenta. Pero aún así, viendo a Dios, viviendo esa experiencia gloriosa con Dios, desobedeció. Y eso le costó la entrada a la tierra prometida. Moisés fue un hombre fiel, pero aunque fiel, desobedeció al golpear la roca en lugar de hablarle. ¿Cuántas veces el Señor nos pide algo, nosotros no lo hacemos o lo hacemos a medias? Incluso imagínense, los más grandes pueden perder bendiciones terrenales por un acto de desobediencia. Y a veces me llama la atención porque escucho también, no, aquí no pasa eso. En el lugar secreto no, para que nadie se sienta ofendido. En otras iglesias, ¿verdad? Es que no soy bendecido, es que Dios no me bendice, es que Dios esto, es que... Pero la pregunta es, ¿estás siendo fiel con el Señor? ¿Estás siendo obediente con el Señor? Acto de desobediencia. La desobediencia también rompe la comunión con Dios. Y ahí nos vamos al principio. Al principio de todo, dice que, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Era un mandato. ¿Qué tenía que hacer Adán? No comer. ¿Qué hizo Adán? Comió. Y por ende, desobedeció. La desobediencia, iglesia, de Adán y Eva trajo la separación del hombre con su creador. La desobediencia introduce el pecado y por ende, después, la muerte espiritual. Hay que decirlo y es así. Lo más práctico, bueno, yo me voy a ir de la iglesia poco a poco, por poner un ejemplo, y vivo en esa vida de jugar con el Señor, jugar con Dios, ¿verdad? De me alejo, regreso, me alejo, regreso, y otra vez me alejo, y otra vez un pie aquí y dos en el mundo. Un pie en la iglesia y tres en el mundo. Y cuando me doy cuenta, ya estoy en el mundo. Por no obedecer al Señor. Dice la Biblia que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Como algunos tienen por costumbre. Si usted deja de congregarse, iglesia, poco a poco, créame, se lo digo yo. Yo no quiero poner un ejemplo de nadie aquí. Se lo digo yo, que nada bueno le va a esperar fuera. Porque la desobediencia, cuando desobedecemos, ¿verdad? Trae muerte espiritual. Y cuando usted se ha dado cuenta ya cuando está fuera. Y para que vuelva a entrar de nuevo a la iglesia, Dios lo puede llamar, pero ¿de qué manera? La desobediencia también causa vergüenza y arrepentimiento tardío. Tenemos ahí al pregonero, ¿verdad? Al que se lo tragó la ballena. El gran pez.
Dice que se levantó para huir de la presencia de Jehová. Jehová lo había llamado, ve, le dio un mandato, tenía que obedecer y no fue. Su rebeldía lo llevó a la tempestad y al vientre del pez. Solo después de humillarse fue restaurado. Es que tenemos que llegar a este punto. Es que tenemos que llegar al punto de ser humillados, de vernos en una condición nefasta, a una muerte espiritual, vernos como el hijo pródigo, solo por no obedecer. Pues la desobediencia humilla y hace perder tiempo valioso en el propósito de usted. Si yo no estudio, si yo voy al colegio y no estudio y paso mi vida vagueando, por ende voy a estar en retraso, ¿verdad? Voy a pasar a segundo, a tercero, a cuarto, quinto año con retraso. Pues ese retraso también lo tenemos los cristianos. Por eso es importante, hablamos del discipulado, por eso es importante crecer. Para que el propósito de Dios se pueda cumplir en su vida. Yo también lo quiero ver aquí arriba. Margarita, mi lady, suegra, sí, póngale, yo le pongo fecha. Sandra, está ahí como Jonás, escondiéndose. William, Daisy, mamá, todos. Mami. Pero es importante obedecer el llamado, es importante. Porque nosotros no hemos nacido para calentar una silla. Hemos nacido para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Si usted quiere que el propósito de Dios se cumpla en su vida, obedezca el llamado de Dios. Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a hacer algo. La obediencia no es solo sumisión, sino una demostración de fe, respeto y amor hacia nuestro Dios. Cada hombre que obedeció fue elevado, cada uno que desobedeció fue humillado. Y en las palabras del profeta Samuel dice que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Tenemos que poder obedecer para ir. Hermanos, la obediencia no solo es un mandamiento, es la respuesta práctica al amor de Dios. Porque cuando obedecemos, no solo decimos, Señor, te amo, sino que lo demostramos con hechos. Usted cuando dice te amo a alguien, usted lo demuestra con hechos, ¿verdad? Usted no dice solo te amo, te amo, te amo. No, hay una demostración de ese amor, ¿verdad? Una de las mayores demostraciones de esa obediencia, de esas expresiones de amor, es cumplir con la gran comisión. Ir y llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Jesucristo no pidió opiniones alternativas. Él dijo, ve, vayan. Y a veces pensamos y leemos que eso era para los discípulos, pero en la Biblia nos está hablando. La palabra de Dios nos habla constantemente. Y esa palabra es para usted, para mí, para el que nace mañana, para el de después. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hay muchos que quieren servir a Dios desde su comodidad, pero la obediencia verdadera nos mueve, nos saca del lugar seguro, nos lleva al campo de batalla espiritual, así como Abraham obedeció y se alió sin saber a dónde iba. Dice que así también el creyente obediente dice, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Usted dígale ahí en su trabajo, Señor, yo quiero predicar, quiero hablar, tengo vergüenza, ¿cómo lo hago? Señor, prepara el corazón de la persona que le vaya a hablar. Yo te amo, quiero obedecerte. Y créame que el Señor lo va a respaldar.
Dice que el mundo se pierde no solo por la maldad que lo rodea, sino por la desobediencia del pueblo que calla. Así que no le echemos solo a la culpa. El mundo se está perdiendo, hay más maldad en la tierra, hay más maldad. Pero si los cristianos pudiéramos predicar, ¿verdad? ¿Cuántas almas no se rescatarían? ¿Cuántas comunidades no se estarían salvando si nosotros hiciéramos nuestra misión, si nosotros hiciéramos nuestra parte? Porque es muy fácil es echarle la culpa al diablo. ¿Verdad? Muy fácil, es muy cómodo. No, pero yo estoy orando en mi casa. Y mira cómo el diablo allá lo cogió. ¿Y usted qué hizo? ¿Y usted qué está haciendo? No, pues yo oré 2 minutos. Quien obedece al llamado de Dios a servir, a testificar, a dar, a ir, se convierte en un instrumento vivo. Seamos ese instrumento del plan divino en medio de una generación rebelde. Hoy más que nunca el Señor, iglesia, busca corazones dispuestos, corazones obedientes. Y hoy la palabra me llamaba el Señor de obediencia, de ser obedientes. Ya basta de ser hijos desobedientes. No haré mi voluntad, Señor, sino la tuya. Que cada uno de nosotros pueda salir de este lugar con una decisión firme, que es el obedecer, el cumplir la misión. Aunque el mundo se burle de nosotros, aunque cueste, iglesia, aunque nadie más quiera hacerlo, porque la obediencia del creyente es el canal por el cual Dios sigue alcanzando las almas y transformando el mundo. Pues sin obediencia no podemos hacer nada. Si usted no es una persona obediente a Dios, muy difícil Dios nos va a usar. Pero si nosotros no hablamos, usted no se preocupe. Que dice Dios que a las piedras usaría. Pero seamos obedientes. Dejémonos usar por el Señor. ¿Cuánto Dios no nos ha bendecido? Yo meditaba y me decía, Señor, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? Si lo tenemos todo. Si tenemos un hogar, tenemos una casa, tenemos un trabajo, tenemos un techo, tenemos comida, tenemos agua caliente. La nevera está llena. Y cuando se vacía el Señor la vuelve a llenar. Y cuando se acaba otra vez el Señor la vuelve a llenar. Y el Señor nos ha provisto. El Señor nos ha dado tanto, iglesia, que no cabe en 2, 3 palabras resumir todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero a veces estamos en la comodidad de nuestros hogares, viendo desde otro plano, tan tranquilos, pensando que el llamado es para otros. Yo no sé si usted a Dios le ha hablado el día de hoy, pero algo estoy seguro que Dios quiere que seamos obedientes. Que vayamos, que prediquemos, que cuando caminemos en obediencia, recuerde que es para bendición. Pero que cuando caminamos en desobediencia, también es para maldición. No sé de qué usted pueda estar necesitando en este momento, quizás un milagro en los estudios, un milagro de papeles, un milagro financiero. Yo le puedo decir, créale al Señor. Busquemos el rostro del Señor y Él hará. Estamos al 2025, estamos terminando este año. Yo recuerdo, y se lo dejo como testimonio, porque si no testifico yo, el Señor nos ha mandado a testificar. Yo recuerdo hace 14, 15 años,
donde teníamos a nuestra hija Amelia, tenía como, soy muy malo para las fechas, como 8 meses, 1 año, menos de 1 año creo, algo así, era una bebé. Y los inicios siempre son duros, ¿verdad? Pero estábamos caminando en desobediencia. Yo tengo que decirlo. Estábamos caminando en desobediencia. Pero el Señor nos llama, nos saca a caminar en obediencia. En ese momento estábamos pasando una situación muy difícil. Yo imagino que todos hemos pasado una situación difícil, no hay nada que avergonzarse. Y en la casa, bueno, no, vivíamos en una casa, no, vivíamos en una cava. Ustedes saben lo que es una cava acá, ¿no? Allá abajo, todo el mundo sabe. Vivíamos en una cava, ¿verdad? Y ya no podíamos más en esa cava porque había hasta cucarachas. ¡Wow! ¡Qué horrible! No tenía trabajo, ¿verdad? Mi esposa creo que estaba trabajando unas horas de limpieza. Y seguíamos en desobediencia. Hasta que un día, ¿verdad? Seguíamos caminando en desobediencia porque no queríamos entender. Yo recuerdo una persona que me llamaba siempre y me tenía en sus oraciones. Una persona que no está aquí en la iglesia, pero todavía está vivo. Me decía, chamo, ven, chamo, ven a la iglesia, chamo. Y yo, no. Y seguía en mi testarudez, ¿verdad? Y recuerdo que estábamos en otra casa, teníamos una casa ya un poquito ahí y tal, y yo estaba trabajando, yo pues no tenía un trabajo fijo, andaba ya lo que me salía, ¿verdad? Como todos aquí hemos estado. Y recuerdo que estaba trabajando con un flamón, y el flamón, pues no por eso no era el flamón, evidentemente, ¿no? Pero el señor era un flamón, la empresa que tenía limpia cristales. Y con un frío, créame, con un frío, me iba a Guabra. Con un frío, ya a la hora de cobrar, yo dije, ya ahora sí cobro porque necesito para la leche, para esto, y el hombre me sale robando 200 euros. Ay, créame que estaba con un desánimo y me decía, ¿hasta cuándo? Y recuerdo una noche, una mañana, que me suena otra vez el teléfono y me decía, chamo, ven a la iglesia, chamo, ven a la iglesia. Y yo, oh my God. Oh, chamo, yo estaba como el hijo pródigo. Y entre eso, para no hacer más largo el asunto, mi esposa me dijo, quiero ir a la iglesia. Y eso me llegó tan adentro. Y dentro de mí decía, es tiempo de volver a casa. Cuando empezamos a ir a la iglesia, cuando empezamos a caminar, ¿verdad? Yo tengo unas fotos que creo que Lorena las puede mostrar. Nuestra cara era de espanto. Mira, sin maquillarse se prestaba para fiesta de Halloween. No, sí. El pecado te cambia. El pecado te transforma. Y no para bonito. Para fiesta de Halloween. Créame, ahora estoy guapo. ¿Qué pasa? Fíjense, ahora estamos guapos, ahora sí, mire. Presencia y sabor, pastor. Latino. Y hemos visto un cambio, hemos visto la gloria de Dios, cambiamos, salimos. Y no ha dejado el Señor de sustentarnos. No ha dejado el Señor de alimentarnos. Porque aunque estés en la cueva metido, el Señor va a enviar para alimentarte. Porque no importa la situación que tú estés pasando, Él enviará lo que tenga que enviar para alimentarte si estás caminando en obediencia. Esa era la reflexión que les quería traer. Si estamos caminando, iglesia, en obediencia, el Señor nos va a sustentar. El Señor te va a ayudar en los estudios. El Señor te va a dar un trabajo. El Señor va a hacer lo posible para ponerte una estabilidad. Porque Él quiere que prediques. Y Él quiere que testifiques. Y no hay nada más poderoso, iglesia, que el testimonio y la testificación de uno. Yo lo puedo decir con autoridad ahora, pero antes no podía. Porque Cristo nos ha cambiado, porque Cristo nos ha elevado, porque Cristo nos ha llevado. Y es para que se goce, para que usted diga, Señor, gracias.
¿Qué tengo? Una casa de 30 metros cuadrados. Gloria a Dios. Hay gente que está durmiendo en la calle. ¿Qué tengo? 3 latas de atún. Gloria a Dios. Porque el que está afuera no la tiene. Y con eso me hago un encebollado. Créalo. Pero solo si caminamos en obediencia. No es obediencia a medias. Hemos visto personajes de la Biblia que caminaron en obediencia a medias. Y Dios nos pide caminar en obediencia. Ser obediente. No le diga a su hijo, pórtate bien cuando usted no se está portando bien. Porque no hay nada que lo respalde. Porque no hay autoridad ninguna. Porque usted no está obedeciendo. Tenemos que obedecer. Que el carácter de Cristo se viva, se vea en nosotros. Hay gente que dice, ay, ¿por qué a mí no me hacen caso? Autoridad. No hay autoridad en la familia, no hay autoridad en la casa. No te estás conectando con el Creador. No estás obedeciendo al Creador. No tienes autoridad alguna, entonces no le pidas a tus hijos eso. No vas a tener, por ende, una bendición generacional. Así que dice que es mejor la obediencia al sacrificio. Cierre sus ojos y dígale, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has sacado, Padre, de nuestra tierra, de nuestra parentela, Señor amado Padre, a la tierra que tú nos has mostrado, Espíritu Santo. Padre, para llevar un mensaje claro, Señor, para llevar tu gracia, Señor, a las naciones, al mundo entero, Señor, para que podamos caminar, Dios, en obediencia, para que podamos caminar en tus estatutos, que tu palabra, Señor, no se aparte de nuestra boca, que sea corrección, Señor, para nuestra vida, para nuestros hijos, que sea de bendición, Señor amado Padre, y que todo lo que hagamos, Señor amado Padre, nos vaya bien. Queremos, dígale, yo quiero, dígale, Señor, caminar en obediencia a ti. Padre, que los placeres de la vida, que los placeres, Señor, del mundo, que son pasajeros, Señor amado Padre, no sean más importantes, Señor, que el obedecerte. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido grandemente, Señor. ¿Cómo no agradecerte, Señor? ¿Cómo no darte gracias de lo bueno, Señor, que has sido con nosotros? Queremos testificar de esa bondad. Queremos testificar que Cristo vive, que Cristo murió en la cruz para salvación de la humanidad, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vivimos un tiempo, Señor amado, donde el mundo, Señor, donde el hombre moderno se ha acostumbrado, ha evolucionado, Señor amado Padre, y ahora quiere hacer, Señor, quiere construir, quiere ser ese propio Dios. Como en los tiempos de Babel, quiere ser ese propio Dios. Señor, ayúdanos. Dile, líbranos, Señor amado Padre, guárdanos. Que tu presencia, Señor amado, nos acompañe allí donde vayamos llevando el Evangelio, Señor. Y que podamos, Señor, Padre, caminar en obediencia en medio de una generación, Señor, que se dice rebelde. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias por tu amor y tu gracia, Señor. Amén. Bueno, yo, hermanos, quería comentaros algo, que yo no conocía a Dios en la iglesia, porque yo nunca me congregaba en ningún sitio. Y bueno, efectivamente que Dios tiene muchas maneras de hablarnos, y a mí, especialmente, yo veía palomas y yo veía plumas que me caían en muchos sitios, y era Dios hablando, pero yo no entendía. Y bueno, pues el pescado, la ballena de Job, yo estuve allí por desobediente. Y bueno, si vosotros hoy estáis en la iglesia, yo creo que vosotros sabéis el llamado que tiene Dios con vosotros. Yo no lo sabía,
porque yo nunca me congregaba, yo no conocía ni Dios, ni sabía que había un Dios, pero no sabía qué clase de Dios era. Entonces, si vosotros estáis aquí, es porque entendéis que hay un Dios y que Dios quiere algo con vosotros. Vosotros lo tenéis más cerca. ¿Por qué queréis pasar por eso? Porque lo que dice la palabra, lo de Job, es real. O sea, que no un cuento que, bueno, que la pasaba. No, es que te va a pasar. Es que te va a pasar, porque a mí me pasó. No es que me lo he inventado, es que yo lo pasé. Y verdaderamente no lo deseo. Así que por favor lo pido en el nombre poderoso de Jesús, que si estáis aquí, abra por ahí los oídos y vuestro corazón. Muy bien, mis hermanos, estamos ya en la parte final de nuestro culto. Solamente permítame decirle lo siguiente. Si el Señor ha extendido el tiempo, por algo será. Tenemos un pequeño brindis, tenemos que cantarle el cumpleaños a ciertas personas aquí, así que téngame paciencia. Vamos a estar orando también por Cuba, porque hoy estará atravesando un huracán y es de un puntaje bastante elevado, pero lo vamos a hacer en un momento. Solo para recalcar lo siguiente, queridos hermanos, la obediencia es muy importante y debemos obedecer inmediatamente. Obediencia inmediata, obediencia tardía es desobediencia. De manera que todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hagámoslo inmediatamente, tú sweet, para que el propósito de Dios se cumpla. Mire, muchas veces nosotros hacemos cosas que aparentemente son buenas y lo son. Inclusive parecen la voluntad de Dios, pero no es la voluntad de Dios. Y tarde o temprano, cuando nosotros hacemos todo lo contrario a la obediencia, eso nos va a pasar factura. Usted a veces piensa que se salió con la suya y dijo, yo sabía que Dios estaba en esto, pero tarde o temprano usted tendrá que pagar con creces su desobediencia. Lamentablemente, esa es la verdad. Muy bien, mis hermanos. Recuerde que tenemos cultos los miércoles a partir de las 19:30 de oración. Conéctese, por favor, a través de nuestro grupo en WhatsApp. Tenemos la última conferencia misionera de este año, el día viernes a las 19:30, 31 de octubre. Estará la misionera en la India, nuestra hermana Ana Villarreal. El viernes pasado tuvimos a David Tracy, los que la escucharon, muy buena exposición. Ella vive en Wisconsin, Estados Unidos, ella es americana. Desde el lugar secreto se escucha un clamor, un pueblo que responde al llamado del Señor, con fuego en nuestras almas y amor en el corazón. Somos instrumentos vivos, portadores de salvación. Iremos a las naciones, proclamaremos tu verdad. Seremos luz en la oscuridad, dejando huella en Bélgica y más. Somos tus manos, somos tu voz, cumpliremos tu misión, Señor, desde el lugar secreto.
envíame a mí. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí.